Ok, entonces, en esta mañana quiero compartir con todos ustedes un mensaje que la semana pasada me estuvo tocando bien hondo y veo la realidad de las personas, cómo interpretan la palabra de Dios. ¿Tiene toda persona derecho a su propia interpretación de la Biblia? Esa es la pregunta que yo me hice y que, bueno, empecé a desarrollar una prédica sobre este tema. Sería una prédica bastante extensa, un sermón bastante extenso. Y para esto vamos a tomar 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, que dice lo siguiente. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros. ¿Tenéis salmo? ¿Tenéis doctrina? ¿Tenéis lengua? ¿Tenéis revelación? ¿Tienen interpretación? Hágase todo para edificación. Y muchas veces saltamos este versículo bíblico, ¿no es cierto? Nos quedamos en interpretación, pero no vamos allá, ¿no es cierto? Y dice, hágase todo para edificación. Muchas personas creen que todos tienen derecho a darle la interpretación que quieren a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en cierta manera sí tienen razón. Claro que lo tienen. Claro que tienen el derecho. El mismo diablo, ¿no es cierto?, le da la interpretación que él quiere a la Biblia. Y debemos entender eso. Por eso es que hay muchas religiones. Por eso es que hay muchas diferencias. Por eso es que hay muchas interpretaciones y distintas clases de Biblia, pero no son traducciones. Entonces, es un punto muy importante para tu fe, para que sepas dónde vos estás pisando y cómo estás pisando. Bueno, cuando en realidad la persona religiosa, llámese como se llame, sea practicante o no, están en desacuerdo con otros. ¿Cómo puede ser? ¿Es porque están interpretando la Biblia a su manera? Si el cuerpo de Cristo es uno. El mismo Pablo había enseñado eso. Y de hecho, ¿por qué tiene que haber tantas divisiones? ¿Acaso el cristianismo no es uno? Algunas personas dicen que la Biblia se debe interpretar de una manera y otros interpretan la Biblia de otra, y cada uno tiene el derecho de hacer o de interpretar o de darle la visión que ellos pretenden o de escoger los versículos bíblicos que más le guste para su beneficio. Y obviamente la Biblia está escrita precisamente para nuestro beneficio, pero hay cosas que no queremos escuchar, hay cosas que no queremos leer de la Biblia. ¿Y cómo debo interpretar la Biblia? Si tenemos a un Dios en el cual lo interpreto a mi manera, pues entonces es un Dios imaginario, como un amigo imaginario, creado por mi mente nada más. Si Él se tuvo que manifestar para darse a conocer, porque ese es el propósito de la Biblia, dar a conocer a un Dios que obviamente quiere el beneficio de sus hijos y quiere que se desarrollen conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de ellos. Pero ellos tienen que decidir, porque Dios les había puesto libre albedrío y bueno, van a tener que decidir cómo encaran el asunto de la Biblia. Hay algunos que no la leen la Biblia. Otros que dicen, bueno, en algo hay que creer. Pero, en cierta manera, ninguno tiene la certeza, la seguridad que solamente el Espíritu Santo puede dar, el autor, el que inspiró la Biblia, el que habló de la segunda persona, que es Jesucristo, manifestado en letras, manifestado en la palabra. Él da vida a la palabra y la palabra nos transmite vida. En esto radica la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros sacamos conclusiones erradas de lo que puede ser Dios y de qué manera puede ser Dios,
si se limita o no a espacios. Y de hecho que esto, ¿no es cierto?, en esto surgen muchas dudas. La idea es que no podamos entender la palabra de la manera en la cual está escrita, sino de la manera en la que nosotros queremos interpretar la Biblia. Y cualquier interpretación que le demos es la correcta. Esa es la idea. Y mientras servimos a Dios, Él se complace en nosotros. ¿Será verdad esto? ¿Esto será verdad? A causa de esta idea, la gente siempre ignora las diferentes enseñanzas de sus actuales creencias. Y digo, ¿sabe a cuántas personas le tuve que hacer liberación porque no entendían el mundo espiritual y se metieron a hacer cosas que no tenían que hacer? En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas cometieron errores gigantescos? Perdieron empresas, perdieron casas, perdieron todo por el nombre de Jesús. En el año 1600 las cruzadas para tomar Jerusalén fue algo tan grande que se mataban uno a otro, y por eso Jesús dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. Vemos la gran Inquisición también en el año 1600, la que más se destacó de todas las inquisiciones fue la Inquisición española, en la cual se torturaban en el nombre de Jesús. Se mataban en el nombre de Jesús. Iban a la hoguera en nombre de Jesús. Hacían torturas, pero ni siquiera quiero pasar, ni siquiera hablar del tema, porque es un horror, es algo tan feo, solamente sale del mismo infierno. Entonces, queridos, muchos tienen esa idea. Creen en Dios a su manera. Creen que, bueno, esa es lo mejor, la mejor interpretación. Hacen bibliomancia. Abracadabra, este es para mí. Y no entienden las Escrituras. Y por eso se pierden. Por eso se levantan muchas religiones. Algunos con ideales. Estudian mucho la palabra de Dios, no para adquirir conocimiento del mundo espiritual o de conocer el carácter de Dios, sino para alimentar su ego y defender su postura en lo que supuestamente dicen fe. Se da cuenta que la interpretación de las Escrituras no es de interpretación privada, sino va más allá. Se habla mucho de la interpretación privada, pero no se vive. Podemos dar muchas razones en cuanto a lo que es la Biblia en forma literal e interpretarla de manera correcta, pero al no vivirla, obviamente, estamos torciendo la palabra de Dios. Prevaricando, se le dice, la palabra de Dios. Entonces yo debo entender, debo comprender dónde está puesta mi fe, dónde está puesta mi esperanza, porque yo no puedo adorar algo que no conozco, no puedo hacer algo por la fe en algo que desconozco totalmente y que está vinculado en el mundo espiritual, me puede hacer un daño tremendo. Escuche, la gente está jugando con fuego cada vez que va a adorar a Dios a su manera, cada vez que va a interpretar la Biblia a su manera. Está más cerca del infierno que del cielo. Y no exagero, esto lo dice la misma palabra de Dios. Y es una cosa bien seria. En este pensamiento,
Se pierde el interés del conocimiento de Dios y las verdades bíblicas. Por eso es que hay muchas personas que no quieren, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a estudiar la Biblia? Pero escúchame, tenés que alimentar tu fe. ¿Cómo vas a tener fe? ¿Cómo vas a tener fe? No me digas que tenés fe y no tenés ni el mínimo conocimiento de la palabra. Porque no te creo. Vuelvo a decirlo de vuelta, por si tenés algún tapón en el oído. No te creo. Entonces, obviamente tenemos que tener un cierto grado de conocimiento para alimentar nuestra fe, nuestro mundo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Y esto lo decía precisamente porque tenía que haber un contacto entre el cielo y la tierra. Cuando amanecieron, después de haberse plagueado bien, porque le faltaba alimento, ¿no es cierto? Dios hizo llover maná del cielo, y maná significa ¿qué es esto? Se levantó uno bien temprano de la mañana y encontró como un pancito medio y dijo, ¿qué es esto? Y maná del cielo. Entonces la Biblia habla expresamente no solo de pan vivirá del hombre, sino de todo conocimiento de la palabra de Dios vivirá el hombre. Entonces, de lo que sale de la boca de Jehová. Pero está hablando de ese contacto, no solamente espiritual y literal, sino que también de la experiencia, de conocer el carácter de Dios, de conocer su voluntad, de poder ser su expresión acá en la tierra. Y todas esas cosas implican verdaderamente lo que somos en nuestro mundo interior y cómo interpretamos la Biblia. Porque mi fe tiene que estar basado sobre esto. No puede estar basado en cualquier cosa. Así que el propósito de esta lección es dar a conocer, dar luz a la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Tiene derecho la gente de interpretar la Biblia a su manera? La Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto, a este tema, que mucha gente nunca tomó en cuenta. Es que nadie, ¿no es cierto? El que está parado acá, tiene que empezar, estoy hablando de cualquiera que esté parado acá, siendo pastor, tiene que estar pensando en que lo que sale de su boca, del corazón sale. Y esto puede afectar el mundo espiritual de las demás personas. Y yo no me puedo dar el lujo de predicar cualquier cosa o de dar a entender mis propias tesis, mis propios argumentos. Porque sabe que como pastor yo recibo doble condenación. Si tengo que ir al infierno, voy a ir al infierno por mis pecados, pero también por la responsabilidad que tuve que no pude asumir. Por ser un irresponsable. ¿Escuchó? Y esto va para muchos pastores. No me importa si me critican después, pero lo dicho, dicho está. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Muy bien, entonces, ahora bien, consideremos que toda la Biblia es la base principal de nuestra fe. Toda la Biblia es la base principal de nuestra fe. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí todavía? Toda la Biblia es la base principal de nuestra fe. Eso es lo que quiso decir Jesús. Lo que quiso decir es muy sencillo. Juan 5:39. Ustedes escudriñan la Biblia escudriñan la palabra para ver si hay algo ahí, ¿no es cierto? Pero se dan testimonio de mí, como diciendo, bueno, ustedes están buscando, pero no lo están haciendo en la forma correcta. La forma correcta es buscar mi presencia. La forma correcta es buscar razones de su fe. La forma correcta es ver en la palabra, ¿no es cierto?, si estamos cerrados o no, ser sinceros o no con Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, contradecir o tener un argumento, utilizar el argumento de otra persona o utilizar el argumento bíblico.
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Escuchó? Entonces quiere decir que la palabra de Dios es importante para que nosotros podamos ser hombres de Dios, ¿no es cierto? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Quiere decir que la Biblia es de una importancia tremenda en el mundo espiritual. Debemos conocer la Biblia porque de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder ser hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Y habla precisamente de la fe, está hablando de que la fe es lo que te adhiere a ese mundo espiritual. No podés decirme yo tengo fe y desconozco a Dios. No sabes si sos salvo o no. No sabes si hoy te vas a morir, te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Todavía tenés duda. Escuche. Los diferentes puntos de vista que existen a través de la Biblia, bueno, no lo podemos negar, existen. ¿Todos estos puntos de vista son aceptables para Dios? ¿Será que Dios acepta tu punto de vista con relación a la Biblia? ¿Lo acepta? ¿Lo acepta o no? Porque si vos estás interpretando la Biblia a tu manera, yo te aseguro, te garantizo que de la misma manera estás tomando tu vida espiritual. Es posible que sigan interpretando la Biblia a su manera, aunque la hagan en forma sincera, y sigan perdidos. Porque una persona que trata de hacer conforme a la palabra de Dios, no te digo que en un 100% conoce la Biblia y todas las interpretaciones y todas las traducciones, pero a medida que va conociendo, va creciendo espiritualmente y va manifestando lo que la Biblia nos enseña. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que tenemos un espíritu superior? Eso se lo dijo a Daniel. ¿Y sabes de qué está hablando? De manifestar la gloria de Dios en tu vida. Entonces creer en Dios no es cualquier cosa. Entonces lo que vos tenés no es solamente un libro, es algo que te encamina, un manual que te encamina al mundo espiritual. Puede ser que personas que crean en Dios sigan con problemas. Puede ser que personas todavía cuando llega el momento de aplicar la fe, porque están creyendo en Dios, porque están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, todavía siguen desesperados y corren de acá para allá para ver si hay una solución. ¿No será que se guían más por lo material que por lo espiritual? ¿Te das cuenta? Entonces es una cuestión de interpretación. Deberíamos examinar estos puntos de vista bíblicos, de los cuales son contrarios a los nuestros puntos de vista. Son contrarios. Escuche, yo cuando leo algo, un libro cristiano, no me guío por la palabra bonita, que quizás fueron inspiradas más por filosofías que por otras cosas, sino que busco razones y voy entendiendo el propósito principal por el cual esa persona escribió ese libro que llegó a mis manos. Y no me quedo con la primera interpretación. Jamás hago eso. Hago una investigación exhaustiva del tema a tocar. Entonces, ¿puede ser? Claro que sí. Si estás interpretando las cosas a tu manera y le estás dando la versión tuya a la palabra, obviamente
podés hablar y decir mucho y tener pasajes bíblicos de memoria, pero cuando llega el momento no tienen efectividad. Entonces debemos examinar. Deberíamos o ignorar, ¿no es cierto? Ignorar la buena interpretación de la palabra. Muchos hacen eso. Por eso es que escuchan la palabra, pero le da igual. No crecen y no van a crecer. ¿Qué quiere decir las personas cuando dicen toda persona tiene derecho a su propia interpretación de la Biblia? En otras palabras, están diciendo que la gente tiene derecho de conseguir diferentes significados de la palabra. Es por eso que se levantaron muchos maestros y profetas hoy en día. ¿Para hablar qué? Ojo que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Es una vergüenza. Yo escucho predicadores, a mí me da vergüenza. Yo escucho pastores, predicadores, me da vergüenza. Me da vergüenza porque tienen una interpretación tan vulgar, tan baja de la Biblia. Y no soy un gran teólogo, pero trato de predicar lo que conozco, no lo que desconozco. Esta declaración es una justificación a la libertad de pensamientos. Yo tengo libertad de pensamientos. Entonces, como tengo libertad de pensamientos, puedo enseñar de la misma manera. Sin embargo, es algo incorrecto. La Biblia dice, Proverbios capítulo 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es lo que yo siempre digo, el Señor no mira la acción, sino la intención del corazón. Entonces, si lo que sale de mi boca, del corazón sale, obviamente, quien se encarga de juzgarme no es el hombre, sino Dios. Un ejemplo. Algunos dicen que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Claro que ninguna religión te va a enseñar a matar, te va a enseñar a robar, te van a enseñar. Simplemente enseñan lo que es el humanismo y la filosofía. Pero eso no te salva, aunque hablen de Jesús. Otros dicen que Dios es bueno, es amor, y que el infierno no existe. Claro que el infierno no fue creado para el hombre, por supuesto, pero no nos quedemos con esa interpretación nada más. ¿Sabes por qué? Porque fue creado para Satanás. Satanás, la palabra Satanás, el nombre Satanás significa adversario. ¿Y qué dice la Biblia? En Santiago 4:4, ¿qué dice la Biblia? Que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? Es un diablo. ¿Sí o no? Entonces no vamos a hacer deducciones propias, porque esto lo avala la palabra de Dios. Y obviamente si yo voy a empezar a escudriñar la Escritura, acá vamos a estar hasta las 12 de la noche. Pero quiero que sepan que el mismo Jesús habló de ese lugar de tormento. Temed a aquel que puede echar a tu alma al infierno. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer más nada. Temed a aquel que puede echar tu alma al infierno. ¿Fue creado para el diablo? ¿Sí, el infierno? Sí, claro que sí. Pero si seguimos al diablo vamos por el mismo camino.
¿Qué dice la Biblia? Un pasaje muy conocido. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A Dios no le interesa lo que vos pensás. Lo que a Dios le interesa es que vos manifiestes sus pensamientos. Esa es la realidad. Por tanto, la pregunta real que estamos estudiando es: ¿toda persona tiene derecho a conseguir su propio significado de la Biblia o su propia interpretación de la Biblia? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Porque Dios no te va a obligar. Seguime. Si no me seguís, igual yo te voy a agarrar y me vas a seguir. No. Si vos querés ir, y si no querés ir, pero andá sabiendo, porque el Evangelio es espada de doble filo y corta para bendición, pero también corta para maldición. Corta para salvación, pero también corta para condenación. El que ahora es abogado, más adelante se va a transformar en juez y va a estar juzgando a los vivos y a los muertos. Muy bien. Ahora, ¿puede la gente conocer diferentes conflictos, contradicciones, creencias, doctrinas o practicar la Biblia sin una buena interpretación y agradarle a Dios? ¿Puede ser? ¿Puede ser esto? Pues lo piensan muchos. ¿Creen que pueden agradar a Dios igual? Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. ¿Puede la Biblia ser explicada exactamente en muchas formas de contradicciones? ¿Puede? ¿Se puede? Sin embargo, lo hacen, ¿no? En la realidad no tendría que ser así. Considera las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿se contradice Dios a sí mismo? Si me decís que no, se vas a tener que levantar y me vas a tener que decir por qué. Si me decís que sí, también lo mismo. No te asustes, quédate ahí sentado. ¿Puede Dios contradecirse a sí mismo? Pues entonces estaría creyendo en un Dios imperfecto, creado por mi imaginación. Algunos sugieren, mejor dicho, que la Biblia se contradice a sí mismo. Por lo que la gente podría creer que tienen un buen entendimiento de las Escrituras a su manera y no estar de acuerdo el uno con el otro. ¿Puede ser esto así? Pues Dios escribió la Biblia. ¿Esto significa que Dios se contradice a sí mismo? Mira las preguntas que me dice. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad esto? ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Escuchó? No desciende de la esquina. No viene del vecino. Desciende de lo alto. Está hablando Orano, Mesorano por año. Está hablando del tercer cielo. Sería el cielo de Dios. Está hablando de lo alto. Cuando habla de lo alto, está hablando de los sobrenatural, que está por encima de lo natural. Entonces, desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo. Entonces, escuchen bien, acá tenemos una metáfora, sombra de variación. Es la comparación
de los propósitos y promesas de Dios. Y la compara, Santiago la compara con la sombra de variación. La sombra de variación, hoy al mediodía la sombra está acá justo. Pero pasa la 1 de la tarde y la sombra está por allá. Entonces, esta metáfora nos habla precisamente de que las promesas y los propósitos de Dios no varían conforme a la hora. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Mira, vos sabés que me arrepentí, te prometí algo, pero me arrepentí. Oh, no te lo voy a dar. Vos sabés que esto, sos salvo, pero te mereces más el infierno, así que te vas a ir al infierno. No. Es una promesa que Dios va a cumplir sí o sí. Un propósito que Dios va a cumplir sí o sí. Y depende de vos, no depende de Él. Entonces la decisión ya está tomada. Y Él no tiene sombra de variación. Él no se arrepiente. Él no miente. El problema de arrepentimiento, mentiras e hipocresía le pertenece más no a Satanás el diablo, sino a los hombres. Porque ya es mentiroso. Satanás el diablo es padre de la mentira. Bueno, ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, un pasaje también conocido, dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando aquel que era Jacob, cuando luchó con el ángel en el Peniel se convirtió en Israel. Y acá le está hablando a la naturaleza caída del pueblo de Israel, cuando le dice, hijo de Jacob, para no decir, hijo del diablo. Hijo de Jacob, no habéis sido consumido por la misericordia de Dios. Pero Él no cambia. Él dice, porque yo no cambio. Y le prometí algo a Abraham, que iba a bendecir en su simiente a toda la familia de la tierra, y que iba a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo su descendencia. Y yo se lo prometí a Él, yo no cambio, eso no es invariable. Mis promesas son invariables, no tiene sombra de variación, es invariable. Entonces no podemos decir, la Biblia se contradice a sí misma. Pensar de esta manera sería hasta ridículo. Tomemos en cuenta lo que dijo Jesús. Dice lo siguiente, Marcos capítulo 3, versículos 24-25. Si un reino dividido está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De lo que en forma personal, ¿no es cierto?, tenemos dentro de nosotros, nuestro mundo interior. Nuestro corazón puede estar dividido y pueden tener dos señores y hasta a veces tres señores. Pero hoy es el momento de elegir con quién señor te vas a quedar. Entonces no puede prevalecer. ¿Y cómo una persona puede dar la interpretación que quiere en la Biblia, siendo que es tan complicada o tan complicado su corazón? ¿Será esto verdad? Si alguna persona trabaja contra sí mismo, ¿puede lograr algo? ¿Puede lograr algo? De repente Milciade ahí está con la azada, sembró cebolla, o cebollita, o tomate, o lo que sea, y mañana viene y patea todo. ¿Será que va a dar resultado? ¡Hello! De lo mismo sucede con aquel que expiró la palabra. ¿Será que hoy que de repente recibimos esta palabra y es una semilla sembrada en nuestros corazones, vendrá el mismo autor de la palabra, inspirador de la palabra, y va a patear todo?
Si Dios se contradice a sí mismo, entonces, si enseña a la gente a creer y practicar cosas opuestas a sí mismo, ¿cómo puede llevar a cabo su propósito? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios puede llevar a cabo sus propósitos si vos le estás dando la interpretación que vos querés a la Biblia? ¿Será que puede? Ah, pero Dios es Dios. No, pará. Te dio la palabra para que vos creas. Una parte la pone Dios, otra parte la pones vos. Y esa parte que te corresponde es crecer espiritualmente, desarrollar fe y aplicarla de manera correcta en la palabra, cómo la tenés que interpretar de la manera y de la forma correcta para que eso pueda causar en vos un conocimiento del mundo espiritual y vos puedas decirle a esos montes, che, correte porque voy a pasar. Es lo que me enseña la Biblia. Dios no es un Dios de confusión, es Dios de paz. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. Si la correcta interpretación de la Biblia lleva a tales contradicciones, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Dios? Y muchas veces le queremos poner la canasta a la cabeza a Dios. ¿Dios es el culpable? ¿Yo soy así porque Dios tiene la culpa? ¿Yo soy un borracho porque Dios tiene la culpa? Hello. Escuchen. Pero Dios es el autor de la fe y no de confusión. Por tanto, la existencia de estas interpretaciones conflictivas de la Biblia no son de Dios. No es culpable Dios. Dios no desea eso, bajo ningún punto de vista, y te dio la Biblia para que vos la interpretaras. Y si vos ves que la Biblia es un poco complicada porque tuvieron muchas traducciones, distinto idioma, transliteraciones, obviamente lo que tenés que hacer es estudiarla. ¿Por qué la persona anda como que es cristiano, pero anda derrotado todo el día? No está entendiendo nada. Nada está entendiendo. Por ese motivo está derrotándose todos los días. Se levanta con Cristo. Sí, yo soy cristiano. Predica. Yo conozco muchos predicadores. ¿No es cierto? Y no quiero hablar de ellos. Que decían, hay que practicar el 100%. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Si se cree que la palabra de Dios tiene un significado correcto y verdadero, cualquier explicación conflictiva no puede venir de Dios. Entonces, es de origen humano, por lo tanto, errado. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, se lo está diciendo a aquellas personas que eran tremendos bochos, conocían las escrituras en aquel entonces de memoria, y algunos eran escribas, y los escribas se dedicaban a escribir todo lo que es la historia del pueblo de Israel y todo lo que, ¿no es cierto?, compete a la presencia, y después lo canonizaban, ¿no es cierto?, para ver si esto que encaja en la historia de Israel, esto encaja más bien en la historia, ¿no es cierto?, espiritual del pueblo de Israel, y así lo iban encajando. Se lo estaba diciendo a aquellas personas, no porque desconocían, sino porque interpretaban las cosas a su manera. Entonces de labio están honrando. Acuérdase,
lo que yo le dije al principio. Dios no mira la acción, sino la intención. ¿Y sabes qué? El escriba, cuando escribía mal el nombre de Jehová, no es que lo borraba o lo cortaba, ese pedazo de rollo. No, agarraba, tiraba todo el rollo y empezaba de nuevo. Y cada vez que escribía se tenía que lavar las manos y la cabeza. Toda una historia tremenda para escribir la palabra, que no entendían, que la interpretaban a su manera. ¿Hasta ese punto llegaron? Sí. También hoy en día vemos cabezones así, que no quieren entender y que le da mucho caigüe, mucha vagancia tienen para leer la Biblia. Muy bien, entonces, el cristianismo es uno solo. Sacátelo de la cabeza, no hay muchos cristianismos, es uno solo. Uno solo, nada más. No hay mucho. Hay diferentes formas de trabajar y diferentes formas de interpretar, pero el cristianismo sigue siendo uno solo. Y la iglesia es una sola. Y el Señor viene a arrebatar una iglesia, no muchas iglesias. Un cuerpo, uno solo, sea de la denominación que fuere. Eso nos habla precisamente de que el cuerpo de Cristo, el cristianismo, es uno solo. Entonces, ¿qué pasa con que aquel puede tener el rótulo de cristiano y vive peor que el diablo? Vive peor que el diablo. Y escuche, ese no es cristiano, disculpame, ese no es cristiano, no es cristiano. Entonces el cristianismo es uno solo. ¿Qué dice la palabra? Vamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Obviamente lo que estaba diciendo Pablo, que Pablo no murió por ellos, no fue crucificado por ellos, ni tampoco en su nombre fueron bautizados. Pero una cosa sí es cierta, aún Cristo no está dividido, no está dividido. Este es un conflicto que por mucho tiempo padeció la iglesia. Uno decía una cosa, otro decía la otra, más en la iglesia de Corinto, que es la que representa lo que es hoy en día la iglesia. No está en conflicto, no está en desacuerdo consigo mismo. Es decir, Jesús, si se contradice a sí mismo, sería un mentiroso. Sería un mentiroso. Pero si Jesús no se contradice a sí mismo, entonces los que entienden correctamente lo que Jesús dijo, tampoco se van a contradecir. ¿Me entendió? Así de fácil. Si la gente se contradice una a la otra, y debe ser porque no entendieron bien el mensaje de Jesús o no se preocuparon. Vamos a leer el Antiguo Testamento, pero lo que enseñó Jesús, bien, gracias. Lo que pasa es que es más interesante el Antiguo Testamento. Si vos no conocés, ¿no es cierto?, lo que hizo Jesús, no menos vas a entender el Antiguo Testamento. Te recomiendo que cuando leas el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no es cierto?, Número y Deuteronomio, leas la carta a los hebreos también, para que puedas entender. Más el libro de Levíticos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¡Ajá! ¡Qué grande! Y acá lo tengo escrito con rojo. ¿Pero qué? Porque es muy sencillo. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Según 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, debemos dar razón de nuestra fe. Eso es lo que Pedro había aprendido después de ser tan cabezón y orgulloso. Entonces, preguntad por las sendas antiguas. Esto quiere decir, escudriñen, busquen razón de su fe, busquen
¿no es cierto? No se quede con la primera versión, sino que sigan buscando, profundicen. ¿Para qué me va a servir? Vas a crecer espiritualmente. ¿Entonces qué? Entonces vas a crecer materialmente también. Bien. El deseo de Dios es salvar al hombre. Y está revelado en la Biblia. La Biblia es armoniosa. Armonioso quiere decir que no es un ruido como una bomba. No, es algo que tiene sinfonía. Y unida a la fe, palabra y fe van juntas, no se pueden divorciar. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Será que llegamos a este nivel? ¿Será que podemos llegar? ¿Será que vamos a llegar pero apenas? Está hablando de hombres y varones que sí tienen interés de desarrollar su fe. La unidad de la fe no produce división, por eso es unanimidad. No se contradice a sí mismo. Tiene tal significado real y verdadero que todos los que entienden este significado lo entienden de la misma manera y hablan de la misma manera. Con esto quiero terminar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Vuelvo a repetirlo, que no haya división, ni grupismo, ni que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando interpretamos la Biblia, lo hacemos con este principio. Si hay algo que se contradice o no estoy de acuerdo, debo preguntarme, ¿será cierto? ¿Por qué voy a discutir algo que estoy sabiendo a medias nada más? Porque no escarbo más y busco razón de mi fe. Amén.